capítulo número 3. Capítulo número 3. El resto. Capítulo número 3 de Filipenses. Hemos tenido una serie de mensajes que creo que han sido, es una epístola que es la epístola del gozo, pero que también en alguna medida corrige a veces las perspectivas, corrige la perspectiva de los creyentes, corrige las perspectivas en cuanto a lo que puede esperarse. Una ocasión se dice, hay una anécdota por ahí que se habla de Francisco Villa, que él jugaba competencias en quién hacía las líneas más derechas, y entonces él siempre ganaba. Y algunos se preguntaban por qué él siempre ganaba. Y un día alguien le cuestionó, le dijo, ¿cómo es que usted siempre hace las líneas derechas? Y él decía, porque siempre tengo la vista puesta en un objetivo. Siempre hago una línea, hago un punto de referencia y entonces yo me dirijo a esa referencia. Muchas de las veces nosotros en la vida cristiana vamos como una veleta conforme las circunstancias se van presentando y vamos dando bandazos, como decimos, y a veces si tuviéramos que ejemplificar nuestra vida espiritual, tendríamos que reconocer que sería como un examen cardiológico de un arrítmico cardíaco. De repente miraríamos una serie de variaciones en esa gráfica. Entonces, muchos creyentes van así en su vida espiritual. De repente van creciendo hacia arriba y de repente hacia abajo y de repente a la mitad, y entonces su vida espiritual es inconstante. El escritor a los Hebreos, que yo personalmente creo que fue el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces el apóstol Pablo, cuando está escribiendo la carta a los filipenses, acaba de dejarnos un mensaje bastante sólido, bastante fuerte en el capítulo número 3, en los versículos del 1 en adelante, hasta llegar al versículo número 8, y dice el apóstol San Pablo en el contexto del pasaje que vamos a estudiar esta noche. Él había dicho, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor, que a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Cuáles eran las mismas cosas? Versículo 27 del capítulo 1 es que se comporten como es digno del Evangelio. Y luego hace una severa advertencia acerca de un grupo que se había introducido en la iglesia y que había estado causando un problema de doctrina dentro de la iglesia. Ese problema de doctrina, hay tres tipos de problemas que pueden atacar la congregación. Uno de los más riesgosos es el problema doctrinal. El otro es el problema del testimonio. Eso afecta a la iglesia. Y el tercero es el problema de la unidad dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros observamos estos tres peligros, podemos entender por qué el apóstol San Pablo es inspirado por el Espíritu Santo para enseñar a la iglesia. Y de esta manera ahora nosotros podemos aprender. Y él hace una terrible advertencia y se refiere a estas personas que estaban atacando la doctrina de la iglesia, se refiere como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Y esta era una forma de referirse a los judaizantes que venían tratando de hacer que los creyentes deberían de estar circuncidados. Ese problema después sería llevado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el versículo 53 en adelante, se discutiría ese tema y allá podremos encontrar el primer concilio en Jerusalén, donde se resuelve que los gentiles no tendríamos que ser circuncidados y que no tendríamos tampoco que estar guardando la ley mosaica. Entonces hay una enseñanza al respecto de esto. Y el apóstol San Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo también había hecho referencia que la circuncisión o la incircuncisión no era nada, según Gálatas capítulo 6, verso 15. Y luego Pablo diría que era la circuncisión del corazón lo que nosotros necesitábamos, más que una circuncisión de los genitales. Y el apóstol Pablo luego va a presentarse él mismo como una evidencia de que aquello era innecesario. Y él menciona por lo menos 7 características que él podía demandar y reclamar como algo que solamente era propio de él como un practicante judío que se había convertido al cristianismo. Él dice: yo fui circuncidado al 8º día, yo era de la tribu de Benjamín, yo era del linaje de Israel, es decir, no soy oriundo de Israel, no soy alguien que se sumó, soy hebreo de hebreos, es decir, soy una persona importante, aparte soy de naturaleza hebrea, de padre y madre. En cuanto a la ley fariseo, una de las más exigentes sectas, o más bien de la sección de la más exigente era de los fariseos. Dice: y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era una persona celosa, y diría él en Gálatas capítulo 1, 14 y Colosenses 2, 8, dice: en cuanto a celo era más, aventajaba a mis coterráneos. Y dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Su celo era tal que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y de alguna manera Pablo cumplía lo que el Señor Jesucristo había advertido a la iglesia en Juan capítulo 16, donde él decía: aún el que los mate pensará que sirve a Dios. Y luego Pablo dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no había manera de que se le pudiera demandar algo a Pablo en cuanto a la letra de la ley. Pero él dice ahora en el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y hablamos del tema de cómo la religión puede ser un terrible obstáculo para el crecimiento del creyente. Ese fue el tema de la semana pasada. La religión, un obstáculo al crecimiento del creyente. Porque muchas veces nosotros solamente estamos observando las formas. Y a veces me da risa, ¿no? A veces me río cuando yo como pastor escucho a veces las quejas de los hermanos. Es que el hermano, y muchas veces no estamos viendo nuestra propia vida, nuestra propia actuación. Decía mi madre: la zorra no se ve la cola. Cuando hablaba de que no podíamos a veces ver nuestras propias deficiencias, pero los judaizantes estaban todo el tiempo diciendo: sí, qué bueno que aceptaron a Cristo, pero deben circuncidarse y deben guardar la ley y deben vivir de esta manera y deben hacer aquello y deben hacer lo otro. Recuerden que los fariseos eran aquellos que estaban orando allá en las enseñanzas de Jesús. Vino un fariseo y dijo: yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, yo esto, yo lo otro, yo para acá. No soy como aquel publicano. Y si el publicano solamente decía: Dios sea propicio a mi pecador. Es también a causa de los judíos que el Señor Jesucristo enseña la parábola del hijo pródigo. Y todos estaban pensando, y cuando dice del hermano mayor, estaba haciendo referencia justamente al pueblo judío. Entonces, los judaizantes eran los que estaban juzgando todo el tiempo la libertad de los hermanos en la congregación. Pero Pablo dice: todas esas cosas las estimo como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dijimos la semana pasada que nada que tú hagas que no sea por amor tiene una validez a la vista del Señor. Tú puedes hacer todas las cosas. El apóstol Pablo, si usted voltea conmigo a 1 Corintios capítulo 13, usted puede encontrar algo interesante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Note cómo Pablo menciona tres cosas que son extremas y dice, aún si todo eso lo puedo hacer y no tengo amor, el motor no es el amor a Dios, el motor es solamente el agradarle a Él, entonces no tiene sentido, no vale la pena. Ahora el apóstol Pablo va a enseñarnos algo más. Y quiero que vayamos al versículo número 9 y 10, donde hay una enseñanza interesante. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Algunos empiezan a preguntarse siempre, ¿qué pasa con un judío cuando se convierte a Cristo? ¿Es un judío mesiánico o es un judío de tal manera? Una persona cuando entrega su vida al Señor Jesucristo, según el libro de Gálatas, si usted ve Gálatas capítulo 6, el versículo 15, dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y no solamente eso, sino que también él menciona que ya no hay judío ni gentil, varón ni hembra o mujer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que Cristo está mencionando, dice el versículo 9, yo no quiero establecer mi propia justicia. Este era un problema de los judíos. Es un problema hasta en la actualidad. Ellos quieren establecer su propia justicia. Pablo lo vuelve a mencionar en Romanos capítulo número 10, el versículo número 1. Romanos capítulo 10, versículo 1, él menciona lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nota el versículo 2, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que Pablo está mencionando en el capítulo número 3 de Filipenses. Él menciona, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego dice el versículo 10, y aquí es donde empieza la predicación esta noche. Y yo quisiera compartir con ustedes cómo es que nosotros podemos alcanzar la meta que el Señor ha establecido para nosotros. Primero tenemos que dejarle en mente los 3 puntos de esta noche. Necesitamos una aspiración correcta, necesitamos una decisión acertada y necesitamos un modelo a seguir correcto. Nosotros no podemos cumplir el objetivo de Dios para nuestra vida si no sabemos cuál es. Yo quiero preguntarle esta noche, ¿usted conoce cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Usted conoce cuál es el objetivo que Dios tiene para usted? Y seguramente la respuesta de usted será pues sabe, no sé. Pero ¿sabía usted que en la Biblia está establecido el propósito de Dios para su vida? Claramente expresado, y que ahora Pablo lo va a desarrollar. Vivimos tiempos peligrosos. Ayer tuvimos 10 varones en la reunión de varones. Y de repente el tema se desencadenó por la profecía y empezamos a hablar de la profecía, de los tiempos y cómo estos están moviéndose hacia el objetivo primario de Dios. O sea, Dios ya tiene un plan establecido para este mundo. Escuche bien, Dios está utilizando aún la maldad de la humanidad para cumplir sus objetivos. Si usted recuerda las predicaciones sobre Isaías capítulo 10, el versículo 4, Dios había usado aún al propio pueblo pagano de Asiria para castigar la infidelidad de Israel. ¿Recuerda usted eso?
Asiria, vara y báculo de mi furor, diría en el capítulo 10, versículo 4. O sea, nada de lo que está ocurriendo escapa a la protección y al plan de Dios. Nada. El diablo cree que va ganando. El mundo piensa que está expulsando a Dios del centro de su atención. Nosotros los creyentes creemos nosotros que podemos evadir su señorío en nuestras vidas, y eso no es así. El Señor tiene control de cada situación y de alguna o de otra manera hará su voluntad. Yo siempre he dicho, Dios va a cumplir su propósito en mí, conmigo, a pesar de mí y sin mí. Él tiene un objetivo, Él tiene un plan, donde dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. El problema es que usted no lo está buscando. A ver, ¿cuántos en la mañana, como dijera la canción de Oscar Medina, antes de engrasarse en el taller, doblan sus rodillas y hablan con Él? ¿Cuántos de ustedes antes de escuchar o ver su línea de Facebook o ver su Instagram o ver sus redes sociales, busca la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios para su vida en ese día? Y tristemente tendremos que reconocer que no lo hacemos. Si usted lo hiciera, conocería el plan de Dios para su vida. Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿No dice eso la Biblia? Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo sé que esto no es agradable. Usted está rogando a Dios, háblame, 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 pero nunca abre la Biblia. ¿Cómo le va a hablar? Sí, pastor, pero Dios puede hablar por las circunstancias. Sí, Dios puede hablar hasta por una burra. ¿Recuerda usted a Balaam? ¿Y por qué le habló a Balaam por una burra? ¿Por la burra o por Balaam? Le pregunto. ¿Por qué Dios habló a través de una burra? ¿Por la burra o por Balaam? Ahí se las dejo. Ahora, quiero que vaya conmigo un poquito. Dice Pablo, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que hay de Dios por la fe, a fin de conocerle, y aquí es donde empezamos, una aspiración correcta. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Es formar a su Hijo en nosotros. Formar a su Hijo en nosotros. Note lo que dice Pablo. ¿Cómo lo entiende Pablo? Recuerde que es Pablo que en Gálatas capítulo 4 verso 19 y en Efesios capítulo 4 él lo menciona. En Gálatas capítulo 4 verso 19 lo dice claramente: por quienes sufro dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que el Espíritu Santo va a hacer cuando usted le permita tomar control de su vida, es decir, en la llenura del Espíritu Santo, es que va a formar el carácter de Cristo en su vida. Por eso la gente era llamada cristiana o cristiano en Hechos capítulo 11 verso 26, porque su carácter, su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de ser era parecida a la vida de Jesucristo. Y luego en Efesios capítulo 4 vuelve a mencionarlo hasta que todos lleguemos a la estatura. Pero ahora Pablo lo va a explicar con mayor exactitud. Mire por favor, versículo 10, ¿lo tiene? Una aspiración correcta. ¿A qué aspira usted? Porque usted se pasa toda la vida mirando a los hermanos. ¿Sabe por qué miramos a los hermanos?
¿Quieren que se los diga? ¿Por qué miramos a los hermanos? No es que nos importa la vida espiritual de los hermanos. Si usted es de los que se pasa mirando a los hermanos para usted determinar su vida espiritual, usted lo que está buscando es una excusa para justificar sus propios pecados. Se llama operación ropero. Yo no me paro delante de un grandote porque soy chaparro. Entonces cada vez que yo me pare delante de un grandote, yo me voy a ver chiquito. ¿Qué hago? Me busco otro más chiquito que yo. Y entonces ya no soy tan chaparro. Pero eso no quita que estoy chaparro. Tampoco le quita a usted su pecado el hecho de estar viendo quién es más pecador que usted. Lo que usted está buscando es una excusa para poder justificar sus propios yerros. Se vale amenes también. Yo sé que esto no es agradable, pero poco no es cierto. Siempre estamos buscando. Sí, yo estoy mal, pero a mí la respuesta que más me enerva y me pone mal es cuando me dicen, y nadie lo hace. ¿Y quién? Pues empiece usted. Si usted sabe que nadie lo hace, sea la heroína o sea el héroe del momento, hágalo. Y empieza a marcar una línea, empieza a marcar un ejemplo. Vamos a ver qué Pablo decía. Pablo decía lo siguiente, versículo 10, ¿lo tiene? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La aspiración correcta que el apóstol San Pablo tenía era ser como Pedro. ¿No? Ser como Bernabé. ¿No? Ser como Silas. ¿No? Ser como alguno de los apóstoles. ¿No? ¿En serio? ¿No? ¿Sí o no? No. La aspiración de Pablo era ser como Cristo. Cada mañana usted tendría que ir a la zona de medición y decir qué tanto me parezco a Jesús. Y cuando usted vaya a decir una burrada, usted puede decir, esto lo diría Jesús. Y cuando usted vaya a hacer algo incorrecto, esto lo haría Jesús. Y cuando usted vaya a pensar algo incorrecto, esto lo pensaría Jesús. Y cuando usted vaya a hacer algo inadecuado, esto lo haría Jesús. Antiguamente había una práctica de ponerse una cintita en la mano y decir, what will Jesus do? WWJD. Y todos los chavos y muchos traían esas. Pero ¿de qué les servía si solamente era una cinta en la mano? Estaba en la línea esta semana, el día de antier, estaba en la línea y empecé a predicar a la gente de la línea, empecé a compartirles el mensaje del Evangelio. Cuando ya venía saliendo, me alcanzó un señor y me dijo, gracias por la lección. Y yo dije, pues yo estaba enseñando el Evangelio. Y le digo, discúlpeme, ¿a qué lección se refiere? Dice, yo tengo 20 años de ser un hijo de Dios y nunca he predicado el Evangelio. Pero a partir de hoy lo voy a hacer. Hoy aprendí cómo hacerlo. Yo ni siquiera tenía la intención de que alguien aprendiera a hacerlo. Tú no sabes lo que va a hacer cuando tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo va a decir dos casos extremos. Note lo que dice, ponga atención y a ver qué entienden ustedes. Mire lo que dice. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué se necesita hacer para resucitar? Morir. Usted no puede resucitar si no muere. Vaya tantito al capítulo, vaya tantito a Juan. Vaya tantito a Juan, por favor. Hace algunos años yo prediqué una serie aquí en Belén
sobre los principios de vida espiritual. No sé si alguien se acuerda. Los principios, y les enseñé los principios de vida espiritual. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el primer principio de vida espiritual? ¿Alguien lo recuerda? ¿Mande? A ver, sí tiene que ver con negarse, pero Jesús lo pone de una manera más extrema. Y él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Escuche bien esto. La máxima expresión que tuvo la fe de la iglesia primitiva era la muerte en el Coliseo. Eran consumidos por las bestias o asesinados por los gladiadores. Y morían. Se lo voy a decir tajantemente, si nosotros no estamos dispuestos a morir por nuestra fe, si no estamos dispuestos a morir por nuestra fe, claudicaremos en cualquier momento. Si usted va sirviendo al Señor solo por reconocimiento, por dinero, por intereses personales, por intereses creados. El otro día escuché a alguien que dijo, si usted va a servir a Dios por dinero, el diablo le va a doblar la oferta. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, tenemos que estar dispuestos aún a morir. Pablo lo dijo, dispuesto estoy no solo a ser atado, sino a morir, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahora miren a Filipenses, vayan a Filipenses otra vez. Versículo número 9. A ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, pero en versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, note, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La aspiración correcta es ser como Cristo, sufrir como él y aún morir como él. Y luego dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí en este pasaje se utiliza la palabra perfección en dos sentidos. Uno, en la obra total al final de los días, donde seremos transformados, esto corruptible en incorruptible y esto mortal en inmortal. Esa es una de los usos de la palabra perfección. Y la otra se tiene que ver con la madurez, la capacidad de tomar decisiones correctas, de no actuar como niños, según 1 Corintios capítulo 3. Una persona madura no piensa como niño. Una persona madura toma las mejores decisiones. Y la mejor decisión es dejar que el Espíritu Santo controle su vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia mística, tiene que ver con una sumisión a los principios de Dios. Mire, vamos a ver cómo es el Espíritu Santo en su vida. Vaya a Gálatas capítulo 5 y vaya al versículo número 25. ¿Lo tiene? Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Lo acababa de explicar en el versículo 22. Una vida llena del Espíritu es una vida llena de gozo. Pero primero es una vida de amor. El creyente tiene amor. Nada lo apaga. Nada acaba con ese amor.
El amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si a usted se le acabó su amor por su hermano, si a usted se le acabó su amor por su marido o por su esposa, usted simplemente no lo tenía. Tenía algo que no era eso. Porque lo que produce el Espíritu Santo es algo permanente. El amor nunca deja de ser. Segundo, el apóstol San Pablo menciona gozo. No es algo circunstancial. El gozo no es algo circunstancial. En Hechos capítulo 16, ellos estaban cantando con gozo en medio de una cárcel, en medio de una celda donde habían sido azotados, donde habían sido golpeados y estaban torturados en el cepo. Y ellos estaban teniendo gozo en medio de aquello. Paz. Paz en medio de la tormenta. Paz con Dios, paz consigo mismo, paz con los demás. Eso produce el Espíritu Santo. Paciencia. La capacidad de soportar sin queja. Y algunos decimos, es que ya me cansó la paciencia, pastor. No, usted tenía tolerancia, pero no tenía paciencia. Benignidad. Amabilidad. Benignidad es amor en ropas de trabajo. Por favor, gracias, qué amable. Bondad, generosidad. Y no estoy hablando de dinero. Generosidad para escuchar, generosidad para dar un tiempo, generosidad para visitar, generosidad para ayudar. Eso es bondad. ¿Qué más? Fe. Fe es la confianza que nos lleva a obedecer sobre cualquier situación. La fe sin obras es muerta, diría Santiago. Fe es aquello que nos mueve en cualquier circunstancia y que nos hace confiar y depender de que Dios tiene un plan, está en control y que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Mansedumbre, la capacidad de ser moldeados, o la mansedumbre es carácter bajo control. La mansedumbre es la capacidad de ser moldeado. A veces no te pueden decir ni mierda porque estás enojado. Trae las cintas desabrochadas, ¿y a ti qué te importa? No, nomás te menciono que te vas a caer. ¿Y a ti qué te importa? Me voy a caer yo. Uy, qué manso es el hermano. ¿Y qué más? Templanza. Dominio propio. Hay veces quieres matar a alguien y dices, no, no lo voy a hacer, Señor, tócalo tú porque si no yo lo mato. Dominio propio. Sé que merece que lo asesine, pero no lo voy a hacer, Señor, porque te amo. ¿O qué piensan? Que nosotros los cristianos no nos enojamos o no sentimos ganas homicidas. Claro que lo tenemos. Pero lo llevamos a la cruz y decimos, Señor, lo dejo en tus manos, Señor. Hazlo tú. ¿Verdad que no tiene nada que ver la llenura del Espíritu con una experiencia mística? Usted quiere ver la llenura del Espíritu en la práctica, vaya a Efesios capítulo 5 y lea desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 10. Léalo, estúdielo y ahí tiene usted la llenura del Espíritu Santo. Ahí tiene usted la llenura del Espíritu Santo en la práctica. Donde el esposo se sujeta a la esposa, el esposo se sujeta al esposo, ambos se sujetan a Dios, los hijos se sujetan a los padres se educan y crían en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos, los esposos, los padres que son dueños de negocios son justos con sus empleados, los que son empleados son justos con sus empleadores. O sea, eso es una vida llena del Espíritu, no tiene que ver con emociones solamente. Yo siempre he dicho, si usted se cayó y habló lenguas y luego se levantó y usted fue un mejor padre, una mejor madre, un mejor creyente, gloria a Dios. Pero si usted solamente tuvo una experiencia mística, se está engañando.
Despierte. Porque el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Y esa es una aspiración correcta. Yo quiero ser más como tú. Yo no quiero ser como el pastor. Yo no quiero ser como el maestro de escuela dominical. Yo no quiero ser como el hermano más santo de la iglesia. Yo quiero ser como Cristo. Yo respeto a mis pastores y amo la tarea que hicieron conmigo. Y estoy agradecido con el corazón por cada uno de ellos. Pero si yo solamente quisiera ser como ellos, fallaría en mi propósito. Usted no quiere ser como el pastor o como alguno de los hermanos. Nada más cambie a la aspiración correcta. El apóstol Pablo diría después: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, el parámetro es Cristo. ¿Qué tal se parece usted a Él? Ahora, una decisión acertada. Vaya conmigo a Filipenses. ¿Ya quedó claro? Una aspiración correcta. Porque algunos se escudan: no, nadie puede ser perfecto. Sí, tiene usted razón, nadie puede ser perfecto. No alcanzaremos la perfección en este plano. Pero esa debe de ser nuestra aspiración. ¿A cuántos de aquí les gusta ganar el salario mínimo? Levante la mano. Yo quiero ganar el salario mínimo. Levante la mano. Nadie quiere ganar el salario mínimo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué para el Señor le están dando lo mínimo? Y escuchen, no estoy hablando de dinero para que no me confundan. Yo no estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de sus dones. Yo estoy hablando de sus talentos. Yo estoy hablando de su servicio. Yo estoy hablando de su corazón. Yo estoy hablando de su vida. Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces le damos a Dios solamente unas horas al día, cuando Él quiere bendecirnos cada momento de nuestra vida. Ahora quiero que vaya a Filipenses capítulo número 3 y vamos a continuar. Dice el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y aquí tenemos una decisión acertada. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y aquí utiliza una figura gramatical interesante. Es un juego de palabras. Note lo que dice Pablo. Cuando lo veo, tiene un nombre raro, pero dice: sino que prosigo, o sea, continúo adelante, para ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo: en el camino a Damasco, el Señor me encontró y me agarró, me atrapó. Y seguramente está en la cabeza de Pablo aquella experiencia donde se aparece un resplandor en el camino a Damasco y él se queda y dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús es: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Ayer fue atrapado por Jesús. Y ahora Pablo dice: ahora yo quiero atrapar a Jesús en mi vida. Lo acababa de decir en el capítulo número 2, el capítulo 1, verso 21. Vaya a voltear al versículo 21, porque necesitamos ver todo el cuadro completo. En el versículo 21, capítulo 1 de Filipenses, lo tiene. Lo leemos, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero note lo que dice la expresión: para mí el vivir es Cristo. En Gálatas 2:20, él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero aquí en Filipenses dice: Cristo está llenando cada área de mi vida. El vivir es Cristo. No me importa nada más. No tengo ninguna otra aspiración en mi vida más que Cristo esté en el centro de mi vida. Wow. Es una vida llena del Espíritu. Todo lo demás que está pasando
palidece ante la presencia de Jesús. Fíjese bien, si ahorita apagáramos todas las luces, quedaría oscuras. Y cuando de repente alguien sacara una gran lámpara y la pusiera rápido, nosotros lastimaría nuestros ojos. Porque no hay nada más a los lados que compita con la brillantez de esa luz. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo quiero asir a Jesús como Jesús me agarró a mí. Y ahora quiero que Jesús nunca, y nunca lo hará, se vaya de mi vida. Quiero agradarle. Dice, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Trazar el objetivo de la meta. Yo quiero que Cristo sea el todo en mi vida. El día que me pidió Red la mano de mi hija Damaris, yo le hice 3 peticiones. Pero la primera petición que le hice es, yo quiero que ames a Dios más que a mi hija. Y alguien podría decir, oye, espérate, tú debiste decir que debía amar a tu hija más que cualquier cosa. Dije, no. Porque yo me aseguro que si él ama a Dios más que a Damaris, él va a hacer todo lo necesario para hacer la vida de Damaris más fácil y más cómoda. Porque él va a obedecer a Dios. Varones, ¿sabe por qué usted no cuida a su esposa como debiera cuidarla? Porque usted no ama a Dios lo suficiente. Porque si amara a Dios suficientemente, usted consideraría a esa mujer como coheredera de la gracia de Dios con usted y la sustentaría como se sustenta usted mismo y estaría dispuesto a morir por ella. Y esa mujer, en respuesta, lo trataría como el siervo de Dios que es en su casa. Usted se lo está perdiendo. Trace el objetivo de su meta, ser como Cristo. Pero note lo que implica esta decisión acertada. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Evidentemente yo no soy perfecto. Y aquí está utilizando este término en el hecho de que Dios va a transformarnos. Sino dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, despojándome del pasado. Uno de los graves problemas que tenemos los creyentes es que vivimos demasiado en el pasado, en las victorias pasadas o en los errores pasados. Y ninguna de las dos cosas te van a ayudar. Yo hablaba con alguien durante esta semana y le decía, la vida es como manejar una bicicleta. Usted se monta en la bicicleta y tiene que guardar el equilibrio. ¿Sí o no? Segundo, usted tiene que mantenerse en movimiento. Usted tiene que pedalear. Si usted no pedalea, en el momento que deje de pedalear, se va a caer. Tercero, tiene que ver el camino hacia enfrente. Si usted voltea hacia atrás, se caerá. ¿Cuántos de ustedes manejan viendo el retrovisor? No, dije, manejan viendo el retrovisor. Poder hacerlo. Muchos se quedan en el pasado. Muchos se quedan en las victorias del pasado. O muchos se quedan en los errores del pasado. Ambas cosas son perniciosas y peligrosas.
Un creyente tiene que ver el futuro glorioso de Dios. ¿Por qué razón el Señor enseñó al pueblo de Israel que debía de comer el maná diariamente? Jesús mismo lo explica. Basta a cada día, ¿qué cosa? Su propio mal. La vida cristiana se lleva día a día. La victoria de ayer no le sirve para hoy. Y el fracaso de ayer no tiene por qué repetirlo hoy. Si usted lo hace, es un necio en ambas cosas. El apóstol Pablo dice, hay que tomar una decisión acertada, trazar el objetivo. Segundo, no fijarse en el pasado. Y tercero, concentrarse en lo que falta por recorrer. Aún todavía no llegamos al cielo. Todavía estamos en este plano. ¿A cuántos les gusta el atletismo aquí? ¿O les gustan las carreras de 100 metros? ¿Qué es lo que no debe de hacer un corredor de 100 metros? ¿Qué es lo que no debe hacer? Bueno, esa es una. Un corredor de 100 metros nunca voltea a ver dónde viene el contrario. Él va a acelerar hasta cruzar la línea de meta. El creyente es lo que tiene que hacer. Yo quiero seguir pedaleando mi bicicleta hasta que cruce la línea de meta. Yo no estoy viendo hacia atrás. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién no viene conmigo? Eso a mí no me preocupa. A mí no me preocupa si los demás lo hacen o no lo hacen. Yo quiero llegar a la meta. Muchas veces somos como aquella niña que estaba sentada a la mesa con todas sus hermanas y la mamá hacía tortillas de harina. Y cada vez que caía lo agarraban y esa niña se la pasaba. Llevas una, llevas dos, llevas otra, llevas 4, llevas 5. Y cuando vino a ver ya no había nada en la cacerola. Y empezó a llorar, no comí ninguna. Pues te quedaste contando lo que comían los demás. Usted no haga eso. Usted capotee las tortillas en el aire, póngale su mantequilla y cómasela. Así son las bendiciones del Señor. Extiéndese a lo que está delante. Concéntrese en la carrera. Y finalmente, Filipenses capítulo 3. Versículo 15. Ahora Pablo plantea la última ruta de este camino para lograr la meta sublime. Así que todos los que somos perfectos, ahora está hablando de madurez, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa? Ser como Cristo. Y si otra cosa sentís, eso también se los revelará el Señor. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y voy a pararme allí porque quiero ese versículo 20 y 21 dejarlo para la próxima semana. Se lo leo más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Vamos a dejarlo en el verso 19. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No son enemigos de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Es interesante esto.
Aquellos que no han escuchado la exhortación de Jesús, de Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana es de sufrimiento, la vida cristiana es con todo en contra, la vida cristiana es una puerta angosta, un camino angosto y con piedras y de subida. Eso es la vida cristiana. Si alguien le vende un cristianismo fácil, le está enseñando un cristianismo falso. Y cuando venga la prueba, nos sorprenderá y nos desbandaremos porque no entendemos. Pablo dijo: yo estoy dispuesto a morir y sufrir por Cristo. Pablo presenta aquí tenemos dos opciones. La primera opción que tenemos es, dice Pablo, sean imitadores de mí. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego él está pensando, y luego está diciendo en el capítulo 3, yo quiero conocer a Jesús y participar de sus padecimientos y aún a morir por él. Versículo 10, capítulo 3. Y luego dice, sean imitadores de mí. Estén dispuestos, igual que yo, a sufrir y aún a morir por la causa de Cristo. Esa es la primera opción. Pero tienes otra opción. Y dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que se quieren hacer la vida cristiana fácil. Aquellos que quieren servir a Dios en sus normas, en sus reglas y no en las reglas del Señor. Un día le dije a un hermano predicador, le dije, mi hermano, usted necesita hacer su propia iglesia, pero no será la iglesia del Señor, será su iglesia, pero no la iglesia de Cristo. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Usted tiene dos ejemplos a seguir. Aquellos que caminan con la intención de sufrir y morir por la causa de Cristo, o seguir aquellos que siguen solamente sus propios anhelos y deseos terrenales. Al final del camino, la decisión es de usted. Quiero advertirles que yo no escribí la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Solo estoy exponiéndola. Así es que si esta noche Dios está hablándole en alguna área de su vida, usted hará bien en llegar a casa, arrodillarse delante del Señor y pedirle perdón. Y comenzar a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Sin otro motivo más que Cristo sea formado en su vida y que Dios sea glorificado en usted. Si los demás lo hacen o no lo hacen, eso no es importante. Cuando Pedro recibió de parte de Jesús el llamado, le dijo, ven, sígueme. Pedro se detuvo un momento, volteó hacia atrás y miró a Juan. Y luego se dirigió a Jesús y le dijo, ¿y qué de él? La respuesta de Jesús fue contundente. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Creo que esas son unas muy buenas palabras para terminar con este mensaje. Pablo dice, tenga una aspiración correcta. Busque ser como Cristo. Sufrir con Él y morir con Él. Tome una decisión correcta. Trace la meta. Y que su meta sea ser como Cristo. Olvídese del pasado. Y extiéndase lo que tiene adelante. Tercero, un modelo correcto. Usted puede tomar el modelo de Pablo y aquellos que eran como Pablo, que estaban dispuestos a sufrir y a morir por la causa de Cristo. O usted puede tomar el modelo de aquellos que no quieren sufrir y que solamente quieren gozar y que solamente están viendo lo terrenal y que solamente les importa sus vientres. ¿Cómo se sienten ellos? Usted tiene los dos ejemplos a seguir.
Pero quien tiene la decisión es usted. Pero luego no culpe a Dios por las decisiones hechas por usted. Puestos de pie, oremos. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Tu palabra es clara, tu palabra es directa. Y esta noche queremos pedirte perdón, porque muchas veces hemos seguido más nuestros vientres, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras vísceras, más que seguir tu palabra. Perdónanos esta noche, Señor. Límpianos por la sangre de Cristo de nuestro pecado, porque eso es pecado, Señor. No ser llenos del Espíritu Santo es pecado. Obra en nuestros corazones y haznos ver la necesidad de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.